vayamos a la palabra, Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8, versículo 1 al versículo 4. Dios bendiga a todos los presentes. Nuestra hermana Lívida Raquel Acevedo, me confundí, pensé que era la otra hija de nuestro hermano Acevedo, pero bienvenida a nuestra hermana Lívida que está entre nosotros. Es un privilegio tenerle, de verdad que es un honor que esté con nosotros en esta mañana. Dios ha hecho algo especial en ella. Esperamos un día, hermana, tenerla con nosotros testificando acá de lo que Dios ha hecho en su vida. Somos testigos de un proceso que ella pasó y que Dios estuvo a su lado, y hoy pues yo sé que ella ha salido adelante y damos gracias al Señor por ello. Todos de pie, por favor. Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8, versículo 1 al versículo 4. Cuando lo tengan, dicen amén. Amén. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. ¿Para qué? Para testimonio. ¿A quién? A ellos. Pueden sentarse. Quiero hablar en esta mañana acerca de la sanidad de un leproso. Ese es el tema que quiero tratar. Dígale a su hermano que está a la par de usted: no me hables. Quiero estar atento a la palabra. Amén. Así que en este momento quiero quietud, quiero paz, calma, sosiego, para que podamos escuchar el consejo. Quiero incentivar a todos los presentes en esta mañana a acercarse al Señor para obtener la sanidad de cualquier enfermedad que usted tenga. Acercarse a Él, animarle, incentivarle, motivarle para que usted se acerque al Maestro, para que pueda ser sano de cualquier dolencia que esté padeciendo. Cuando vamos nosotros a la Biblia, encontramos, hermanos, en Levíticos, específicamente en el capítulo 14, la ley que Dios exigía para alguien que tuviera lepra. Oigan esto: el leproso en los días bíblicos no podía tener contacto con personas sanas. Los leprosos estaban aparte en el leprosorio, estaban apartes en las montañas, estaban aislados de la sociedad. No podían tener contacto con las personas sanas. Por lo tanto, habitaban fuera de la comunidad. Y en la Edad Media los sacerdotes se ponían sus vestiduras sacramentales y con un crucifijo en la mano llevaban al leproso hasta la iglesia, donde le leían una ceremonia funeral en tiempos de la Edad Media. Aunque estaba vivo físicamente, el leproso, su enfermedad lo consideraba muerto a los ojos de la religión. El leproso tenía que vestir un hábito negro, vivía en lazareato y no podía asistir a misa, no podía asistir a una congregación, no podía asistir a un culto. La lepra le causaba dolor físico, la lepra le causaba soledad, le causaba angustia mental. O sea que ser leproso era lo peor que podía sucederle a un ser humano en el Antiguo Testamento. Era lo peor. La lepra era la peor enfermedad que un ser humano podía tener. Porque desde el momento que el sacerdote, porque no era nadie más que lo declaraba leproso, era el sacerdote. Iban al sacerdote y el sacerdote veía las llagas, los granos, y el sacerdote daba el dictamen y decía: tú tienes lepra, por lo tanto te vamos a aislar, te vamos a excomulgar de la sociedad, te vamos a excomulgar de tu familia.
Vas a dejar a tu esposa, vas a dejar a tus hijos, vas a dejar a tus conocidos, vas a dejar a todas las personas que te rodean y te vas a ir a vivir solo, excepto 6 más leprosos para donde lo mandaban. Entonces quiero en esta mañana, hermanos, que estemos pendientes, porque vamos a tratar la manera de ir comparando lo que es la lepra con otra enfermedad mortal que está matando a mucha gente en nuestros días, con otra enfermedad mortal que está llevando a tanta gente al castigo eterno. No estoy hablando del COVID-19, no estoy hablando, hermano, de lo que ahora está apareciendo, estoy hablando del pecado. El pecado es como la lepra. El pecado es tremendamente, hermanos, comparado a esa enfermedad. Dice la Biblia, vamos a la Biblia, a la palabra. Mateo capítulo 8. Cuando descendió Jesús, ¿de dónde? Del monte. Le seguía mucha gente. Pero el versículo 2 dice de la siguiente manera. O sea que cuando el maestro nos andaba en esta tierra, no andaba solo. No andaba solo. Él andaba tanta gente que le seguían. Andaba muchas personas que andaban siempre guiándole hacia dónde va a ir, acompañándole. Había mucha gente que estaba, de hecho, de todo corazón, como por ejemplo María Magdalena. ¿Se acuerdan de María Magdalena? ¿Cuántos demonios había sacado el maestro de ella? 7 demonios. Ahí andaba Chuza, ahí andaba todas las mujeres. Pero también entre esa multitud andaba gente que simplemente andaba para ver qué error cometía el maestro, a ver qué palabra decía en contra del judaizante o del judaísmo, a ver qué palabra decía en contra de las autoridades religiosas de aquel entonces. Mucha gente le seguía. Pero el versículo 2, quiero que lo analicemos. Y he aquí, Mateo 8:2, y he aquí, un leproso se postró ante él. ¿Está conmigo, verdad? ¿Y qué le dijo ese leproso? Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres. Quiero comparar y quiero, hermanos, en esta mañana hacer algunas alusiones en la manera en que muchas veces oramos nosotros en nuestros días. Los predicadores somos los portavoces de Dios en esta tierra. Hemos sido llamados a predicar, hemos sido llamados a orar por los enfermos, pero yo no tengo el poder. Hemos sido llamados a sacar fuera demonios, tenemos la autoridad. Pero el único, hermano, que en su soberana voluntad tiene el designio de sanar a alguien, se llama Jesús. Yo puedo orar por cualquiera, yo puedo orar por los enfermos, y yo puedo, hermanos, en el nombre de Jesús, quizá decirle a una enfermedad que se vaya. Pero si Dios no lo hace, ¿quién soy yo para hacerlo? Pero en nuestros días hay gente que ordena. Te ordeno. ¿Y quién no somos nosotros para ordenar? El leproso llegó al maestro y se le acerca y le dice: si quieres, puedes limpiarme. No es Jesús quien se acerca al leproso, es el leproso que se acerca a él. En nuestros días, como que hemos tergiversado la palabra, y hay gente que quiere que el maestro se acerque a la necesidad que él tiene, que el maestro vaya a él porque está angustiado, está necesitado. Hay gente que está pasando momentos críticos en la vida, pero están esperando ellos que el maestro se acerque a su necesidad. Hermanos, Cristo ya vino. Él ya se acercó a nosotros. Dejó su trono, vino a la tierra a nacer como cualquier otro ser humano. Él ya se acercó a nosotros. Ahora nos toca a nosotros acercarnos a Él. Aun cuando la Biblia dice que no fuimos nosotros que le elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Pero Santiago nos da la clave: acercaos a Él. Y Él, ¿qué dice? Se acercará. O sea que yo doy un paso al maestro y Él da 2 pasos hacia mí. Yo doy 2 pasos al maestro y Él da 4 pasos hacia mí. Pero yo tengo que tomar la iniciativa de acercarme a Él.
El leproso, dice la Biblia, que él se acercó, reconoce su incapacidad para ser sano. Él sabe que puede depender de Cristo para el milagro que estaba deseando. No se demora en acudir al que le puede ayudar. Hay tanta gente, hermano, que trata la manera de buscar al Señor hasta que ya no puede. Hasta que ya no puede más. ¿Por qué esperar hasta el momento en que ya no podemos hablar, que ya no podemos ver, que ya no podemos sentir? ¿Por qué no acercarnos al Maestro cuando tenemos salud, cuando tenemos fuerza, cuando tenemos la capacidad de servir dentro de la iglesia y hacer nuestra la palabra de Salomón, que dijo: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y lleguen los años en los cuales diga: no tengo en ellos contentamiento. Y empieza Salomón a hablar acerca de la vejez, cuando se te caiga, y empieza a hablar de todo. ¿Por qué esperar hasta ese momento? El leproso se acercó al Maestro. Quiero que vayan a Lucas capítulo 5, versículo 12 y 13. Por favor, quiero que vayan a Lucas. Dice la palabra: sucedió, Lucas 5, 12 y 13. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con rostro en tierra y le rogó diciendo. Lucas ya nos da otra forma de cómo lo hizo el leproso. Mateo simplemente dice menos, pero Lucas ya está diciendo que este llegó, se postró rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, dice Lucas, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante, dice Lucas, la lepra se fue de él. Si ustedes ven, Lucas añade otros elementos. Dice que este llegó, se postró rostro en tierra, es decir, la cabeza estaba en tierra, y empezó a rogarle, empezó a pedirle, empezó a gemir. Usted debe saber que en ese momento el leproso no tenía hermano, como dice, el aval de acercarse a Jesucristo, porque era leproso. Él no tendría que haberlo hecho, pero lo hizo porque tenía una necesidad interna y externa. Lo hizo porque sabía a quién se estaba acercando. Lo hizo porque sabía que en ese día a quien le estaba pidiendo misericordia no se la iba a negar. Yo pienso que tantas veces el leproso quizá mandó a llamar a sus amigos, a sus hermanos, a su familia, a la gente conocida, y nadie le hacía caso. Porque cuando tienes amigos, pero cuando no tienes nada, no tienes amigos. Amén. Esa es la ley de la vida en nuestros días. La lepra le había cubierto todo su cuerpo de úlceras supurantes y malolientes. Ese hombre andaba muerto en vida. Su cuerpo estaba lleno de úlceras supurantes y malolientes. Y a mí me llama tanto la atención: la voz y la respiración estaban afectadas por las úlceras en las cuerdas bucales. En su cuerpo tenía los rendones o tendones contraídos, las uñas deformadas, las manos y los pies repulsivos, el rostro desfigurado, y no tenía sensibilidad en su cuerpo. La lepra lo tenía deteriorado.
Pero él se acerca al maestro y se postra en tierra, su cabeza en tierra, y empieza a rogarle. Y hay algo que me llena tanto la atención a mí, y es que la Biblia dice que a pesar de que ese hombre, su cuerpo estaba lleno de úlceras, supurantes y malolientes, la Biblia dice que Jesucristo lo tocó. Usted no lo hubiese tocado. Yo no lo hubiese tocado. De lejos le hemos dicho: ey, por favor, no te acerques. ¿No sabes que la ley te exige que no te acerques a mí? Porque así somos los seres humanos. Pero el maestro no le importó la condición del cuerpo del leproso, hermano. Cuando yo leía esto decía: Señor, pero ¿cómo somos nosotros? ¿Cómo somos los seres humanos para excluir a las personas? El leproso expresó reverencia en un espíritu de humildad y se postró ante él. Mateo 8:2. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, el cual viendo a Jesús se postró con rostro en tierra, dice Lucas. Y aquí está algo más. E hincada las rodillas, dice Marcos 1:41. Váyase, Marcos. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. El maestro siempre estará dispuesto a responder a nuestras peticiones, a nuestras necesidades. Pero si hay algo que el maestro no puede, hermano, rechazar, es un corazón contrito y humillado en su presencia. La Biblia dice que ese hombre estaba postrado de rodillas, sus pies en la tierra, su cabeza en la tierra, y le está rogando y le dice: si quieres puedes limpiarme. No le está diciendo: te ordeno, Jesús, que me limpie, te ordeno que hagas algo. Él dice: no, maestro, si tú quieres, puedes o quieres limpiarme. Pero ¿cómo nos acercamos al maestro nosotros cuando tenemos una necesidad? ¿De qué manera nos acercamos a Jesús a pedir algo? A veces nos acercamos de una forma soberbia, ¿verdad? Señor, yo soy tu hijo y tienes que responderme, y tienes que oírme, y tienes que sanarme. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo para hablarle al que lo hizo de esa manera? El leproso está rostro en tierra. El maestro, pienso que lo queda viendo, y en ese momento que lo queda viendo, dice que el leproso le rogó a Jesús: Señor, si quieres puedes limpiarme. Marcos y Lucas dicen que pidió rogando. El verbo griego para rogar que Marcos habla en 1:40 es parakaleo, y parakaleo significa literalmente suplicar en busca de consuelo. O sea, el hombre está tan necesitado que pienso que está de rodillas, está con su rostro en tierra, no lo vuelve a ver, pero él está rogándole, está suplicando, está clamando. Él necesita consuelo, su cuerpo no tenía sosiego. Hermano, estar enfermo con una calentura que sea, usted no se siente bien, y ese hombre estaba todo su cuerpo lleno de lepra. No simplemente las úlceras eran por fuera, sino por dentro estaba podrido, pero está de rodillas, está clamando, está humillado. Y eso es lo que el maestro quiere en nuestros días, que nos humillemos ante su presencia y le imploremos misericordia. No que nosotros ordenemos al Señor: enfermedad, te ordeno. Amén. Mal enseñados, mal orientados. Tiene que ser si Dios quiere hacerlo. Su petición estaba acompañada de sentimiento. No crea usted que Dios no es Dios de sentimientos. ¿Cómo no? Tocó el sentimiento del maestro. Notemos el énfasis recalcado en la expresión: Señor, si quieres puedes limpiarme. Señor, del griego Kyrios o Curios, dicen algunos,
y significa en su más amplio sentido Señor. Significa un amo, un dueño. Es decir, el hombre está diciendo: yo soy tu siervo, soy tu esclavo, soy tu propiedad. Y le dice: si quieres, eso si quieres es que reconoce que tiene el poder, pero está en su soberana voluntad sanarle. O sea, el maestro le hubiese dicho: fíjate que no quiero. ¿Y qué hubiese dicho el leproso? Nada. ¿Y quién manda pues? Pero ¿cómo reacciona usted cuando Dios no le contesta? ¿Cómo reaccionamos cuando usted pide y Dios no contesta? ¿Cómo reacciona? Hay gente que hasta de la iglesia se ha ido y ha dicho: pastor, yo no me congrego ya porque tanto tiempo pidiendo a Dios y Él no me contesta. Pero Dios es soberano, Él sabe lo que hace. Nosotros no lo entendemos hoy, pero lo vamos a entender después. Entonces este hombre dice: si quieres, reconoce que Jesús tiene el poder, pero está en su santa voluntad sanarlo. Puedes limpiarme. Aquí hay un comentarista, William Barclay, dice al particular: yo sé que soy basura, hablando del leproso. Yo sé que soy, hermano, ante la sociedad era basura, no servía para nada. Ya el sacerdote había hecho la ceremonia, hermano, fúnebre. Era un muerto para la sociedad, no servía para nada. Ante la sociedad era basura. Dice William Barclay: yo sé que soy basura, sé que cualquier otro hombre huiría de mí, sé que no tengo derecho alguno, pero quizá tú, en la misericordia divina, comunicarás tu poder a alguien como yo. Está diciendo: maestro, yo no puedo pedirle a otra persona semejante a mí, porque lo primero que haría era rechazarme. Lo primero que haría era decirme: a ti no te conviene estar rogándote. Pero le dice: estoy aquí y yo sé que soy basura, no sirvo para nada, estoy en este momento desahuciado de toda la sociedad, pero yo te ruego a ti. Cuando yo leo esto, hermano, hay tanta gente en nuestros días que estaba en la misma condición de este leproso, o por no decir todos, por cuanto todos pecaron y están descalificados o destituidos de la gloria de Dios. Porque como el pecado entró por un hombre, dice, el pecado pasó a toda la raza humana. Todos nacemos con un pecado original y somos culpables cuando llegamos a entender el bien y el mal, lo bueno y lo malo, la vida y la muerte. Cuando te alcanza raciocinio. En nuestros días hay gente pensando y dice: pastor, ¿y de cuántos años se pueden bautizar los niños hoy? Antes un niño de 12 años era ignorante. Pregúntele a un niño de 12 años hoy, ese sabe más que usted. Amén. ¿No es cierto que a usted, los de la vieja escuela, nos decían nuestros padres: la cigüeña te trajo y te dejó arriba de un palo de jocote, y usted se la creía? Dígale a un cipote de 12 años ahora eso. El avión. Los cipotes les digo esto porque de repente la gente está diciendo: hermano, ¿y cuál es la edad? La edad es cuando su hijo pueda discernir entre lo bueno y lo malo. Si de 8 años él discierne, es tiempo que lo bauticemos. Bueno, nadie dijo amén, ¿verdad? Pero hay cipotes de 8 años que ya saben eso. Imaginen, hermano, un cipote de 12 años hoy. Si ustedes saben que la mamá más joven del mundo tenía 9 años cuando dio a luz, ¿saben eso ustedes? 9 años, de 9 años es la mamá más joven, de 9 años dio a luz una niña. Amén. Entonces, este hombre está diciendo: Señor, yo soy una basura. ¿Y qué dice Pablo acerca de los corintios? Dice Pablo que lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que ya no servía. Alguien dijo: Dios es especialista en reciclar basura. Amén.
Dios es especialista en hacer de algo inservible algo que sirva, algo despreciado de la sociedad. Dios es especialista en que la gente después diga: y no es ese aquel, no es ese aquella. Sí, es aquel, es aquella, pero es pasado, pero hoy es un siervo del Señor. Quiero que vayan a Mateo 8:3. Increíble, hermano. Jesús extendió la mano hacia una persona que no tenía que tocarlo. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero. Yo pienso que el hombre está rostro en tierra, está de rodillas, no lo está viendo, pero el maestro llega, extiende su mano y lo toca y le dice: hey, sí quiero. Uy, hermano, cuando el leproso escucha esas palabras, pienso que se incorporó y lo volvió a ver. Cuando escucha decir: sí quiero, y además oiga lo que sigue, el versículo, estamos en el versículo 3, sí quiero, y dice: sé limpio. Y al instante, hermano, al instante, alguien dijo inmediata mismo, que es inmediatamente, al instante la lepra desapareció de ese cuerpo. Oiga, simplemente el toque de la mano del Señor es capaz de hacer que su cuerpo sea transformado. Cualquier enfermedad, cualquier dolor, cualquier circunstancia, el toque de la mano de Cristo es suficiente para cambiar esa tempestad en bonanza. Me imagino al leproso empezarse a ver cuánto tiempo tenía de ser leproso. La Biblia no lo dice, pero yo pienso que tenía muchos años, y él empieza a contemplar su cuerpo, su piel estaba como de un niño. Ese Cristo que limpió a ese leproso es el que también adoramos en esta casa. Ese mismo Cristo, él tiene el poder ayer, tiene el poder hoy y tiene el poder mañana. No interesa la necesidad que tú tengas, él te puede sanar en esta mañana. Increíble, hermano. ¿Y qué dice la Biblia? Que mucha gente le seguía. ¿Se imaginan las miradas de las personas? ¿Se imaginan la gente que dijo en ese momento? Todo el mundo vio que él era un leproso, todo el mundo vio su cuerpo, pero en ese momento todo el mundo está viendo también cómo, hermanos, es que solo en películas se ve, ¿verdad? Algo instantáneo que empieza a cambiar así, instantáneo, visible. En Marcos 1:41 leemos: y Jesús, teniendo misericordia de él, dice Marcos. Solo Marcos dice eso. Y Jesús, teniendo misericordia de él. La palabra griega que se traduce para misericordia es aplanesisomai, así como lo acabo de decir, que significa sentir compasión movido por la lástima. ¿Oyeron eso? Sentir compasión movido por la lástima. Yo pienso que cuando el maestro ve a ese hombre postrado de rodillas con su rostro en tierra y empieza a ver su cuerpo que estaba lleno de úlceras, él dijo: qué tremendo. Pero la Biblia dice que para eso había venido el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo, y no hay cosa en esta vida que el maestro no pueda hacer. Cristo vino específicamente para eso, para dar sanidad a la gente enferma, no solamente de su cuerpo, sino también de su alma. Cuando lo ve postrado y ve su cuerpo lleno de úlceras, maloliente, el maestro sintió lástima, pero también mostró su misericordia, porque muchas veces solamente hacemos lástima de la gente, pero no tenemos compasión. La lástima no ayuda. ¿A qué no ayuda eso? La compasión es la que te mueve a hacer algo, a suplir una necesidad. La misericordia del Señor lo llevó a identificarse con el sufrimiento.
El maestro siente, por eso dije, sentimiento, toca los sentimientos de Cristo, y él se identifica con el sufrimiento. El maestro se identifica con el rechazo, se identifica con el dolor que aquella pobre criatura experimentaba en su diario vivir. Cada vez que amanecía ese hombre, su cuerpo estaba lleno de úlcera. Anochecía y se iba a acostar, no sé qué, quizá en pedazos de cartón, o no sé en qué dormía el hombre. Pero cada vez que iba a acostarse, ese hombre iba siempre con un dolor. Ustedes conocen lo que le pegó, la enfermedad que tuvo Job, ¿se acuerdan? Similar a la lepra, pero no se llamaba lepra, se llamaba elefantiasis. Y la elefantiasis solo le daba a los elefantes. Elefantiasis, vaya y lo busca. Así se llamaba la enfermedad de Job. Similar. Agarraba un pedazo de tiesto, que es un pedazo de cemento, y empezaba literalmente, hermano, a rayarse su piel, a tal grado que salía el pellejo, salía la carne, salía todo. La lepra era similar. Este hombre estaba tremendamente destrozado. Mateo, Marcos y Lucas repiten: extendiendo la mano y le tocó. El intocable, fue tocado por Jesús. El intocable, el que nadie podía tocar, el que nadie quería tocar, al que nadie se le autorizaba tocar, en ese momento está siendo tocado nada menos y nada más que por el Hijo del Hombre. ¿Y quién le podía decir al maestro: ¡ey, ey, ey, no lo toques! Porque dentro de la multitud mucha gente creo que murmuró. Mira, y dice que es el Hijo de Dios y está tocando a ese hombre inmundo. El intocable fue tocado por Jesús. Otra vez William Barclay comenta: la mano de Jesús se abrió hacia el hombre del que todos se apartaban. Usted ve un pordiosero por la calle que anda maloliente y lo ve a una cuadra. ¿Cuál es nuestra actitud? Sinceros. ¿Usted corre hacia él para mostrarle misericordia, o evade la cuadra y agarra por la otra para no encontrarse con él? Sinceros, honestos. Ve un bolito, ve un marihuanero, ve una prostituta, cualquiera que sea la persona. ¿Cuál es nuestra actitud? La mano de Jesús se abrió hacia el hombre del que todos se apartaban. Ese debe ser el ministerio de la iglesia: tocar al que nadie toca, llegar a la persona que nadie quiere llegar, ir a la gente que necesita un abrazo, ir a esas personas. Hermano, hay gente en la calle que simplemente está esperando que no le digas nada, que no le hables, simplemente que lo abrace, y ese abrazo va a hacer cambiar la cosmovisión de esa persona. La iglesia necesita ir a esa gente. En 3 palabras Jesús le revela su voluntad y le dice: quiero, sé limpio. 3 palabras suficiente. Quiero, sé limpio. Podemos parafrasear ahora: Señor, el leproso, tú puedes sanarme. Dice el leproso: claro que quiero sanarte, le contesta Jesús. Ahora mismo verás la sanidad. El milagro se opera en el momento. Vayan a Mateo 8:3. Y al instante, allí, visiblemente, al instante, su lepra desapareció. Y dice Marcos 1:42: y así que él hubo hablado, así que el maestro dijo: sí quiero, sé limpio. Dice Marcos 1:42: y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Y Lucas 5:13 dice: y al instante la lepra se fue de él.
O sea, en el momento simplemente basta que el maestro emita una palabra. ¿Se acuerdan del centurión ustedes? Aquel que dijo: maestro, en mi casa hay un criado que se está muriendo, yo quiero que hagas algo por él. Y el maestro dice: bueno, voy contigo, voy a ir a orar. Y dice: no, maestro, yo tengo autoridad. Y yo le digo a un ujier: ven, y el ujier viene. ¿Por qué ríen ustedes? Si yo le digo a un soldado, dijo el hombre: ven, viene. Y si yo le digo: va, entonces le dice: simplemente reconozco autoridad. Se le dice: simplemente di la palabra. Qué enferma. Simplemente di la palabra y mi siervo va a sanar en casa. Dios es Dios de cerca y Dios es Dios de lejos. Pero vaya Marcos 1:45. El ex leproso ya no es leproso, pero ido él, el maestro le dice, cuando fue sano, le dice: hey, ¿sabes qué? Fuiste sano, pero no le cuentes a nadie. Amén. No le cuentes a nadie. Solamente ve, muéstrate al sacerdote y presenta lo que la ley dice acerca de la sanidad de un leproso. Pero Marcos capítulo 1 versículo 45 dice: pero oído Cristo, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. ¿Quién se puede quedar callado de tan tremendo milagro que ha pasado en su vida? ¿Quién será capaz de no decir nada cuando estaba excomulgado de la sociedad, de la familia, y ahora es sano y puede entrar a la ciudad, puede ir a su casa, si tenía esposa, si tenía hijos, puede ir a la iglesia? ¿Quién podría quedarse callado? Aunque el maestro le dice: hey, no le digas a nadie lo que ha pasado. Ese hombre no soportó. ¿Cuánto nos hemos quedado callados? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Cuántos milagros Dios ha hecho en tu vida? ¿Cuántas sanidades? El simple hecho de perdonar tus pecados. ¿Qué hacías antes? ¿Dónde andabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Con quién andabas? ¿Hacia dónde te conducías? Y Dios te perdonó, Dios te sanó, Dios te restauró, pero te has quedado callado. No has dicho nada. La gente no se da cuenta ni siquiera que eres evangélico. Gracias por el amén. Jesús le ordenó cumplir con la ley de purificación para el leproso que se sanaba según lo prescribe Levíticos 14. Vayan a Levíticos 14. Yo quiero que veamos esto. No era sencillo, hermano, para el leproso que había sido sanado. No era sencillo. Vaya a Levíticos 14. Y específicamente en el versículo 3. Jesús le ordenó cumplir con la ley de purificación para el leproso que se sanaba según lo prescrito en Levíticos 14:3. ¿Lo tienen? Dice la Biblia: y saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la lepra o la plaga de la lepra del leproso. Oiga eso, primeramente el sacerdote tenía que revisarlo. Segundo, se tomarían las 2 avecillas vivas, purificadas y limpias, con madera de cedro, grana e hisopo. Versículo 4. El sacerdote mandará luego que se tomen para él, para el que se purifica, 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Una avecilla se iba a matar, ¿ya? Y en un vaso de barro sobre aguas corrientes, según el versículo 5 de Levíticos 14. Y la otra avecilla con el cedro, la grana y el hisopo se mojaría en la sangre del ave muerta, y con ella se rociaría 7 veces al que era leproso, declarándolo libre y dejándolo libre
también la otra vecía la dejaban que se fuera. Ahora, el que era leproso tenía que lavar toda su ropa, raer su pelo de la cabeza, lavarse con agua y morar 7 días en el campamento en una tienda solo. Versículo 8 del capítulo 14. Y el 7º día se afectaría de su cuerpo todo el pelo, barbas, cejas, pestañas, axilas, piernas, brazos, genitales, y otra vez volvería a lavarse en agua. Versículo 9. El 8º día el sacerdote presentaría por él el sacrificio que éste traería como ofrenda de expiación por su culpa o pecado. Oiga, lo que estoy tratando de decir, no era fácil el proceso. Pero ese que fue sano no necesitaba hacerlo, aunque el maestro le dice que lo vaya a hacer. ¿Cuántas veces la vida cristiana se vuelve tediosa para ti? Otra vez culto, otra vez enseñanza, otra vez tengo que ir a la iglesia, levantarme de mañana, el único día que descanso, el domingo. ¿Verdad que a veces la vida cristiana como que se vuelve una carga para ti? Solo Lucas declara que aquel hombre comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. No pudo guardar en secreto la experiencia que tuvo con Cristo. No podemos, hermano. No podemos, decían los discípulos, callar lo que hemos visto y oído. No podemos callarlo. Quiero que vengan los músicos. No podemos callarlo. El dar testimonio fue la manera de expresar gratitud al Señor. Su testimonio atrajo a muchos para que buscaran a Jesús. O sea, mucha gente creyó por el testimonio de este leproso sano. ¿Cuánta gente tiene que escuchar tu testimonio personal? Iglesia, no podemos seguir callados. No podemos seguir ocultando lo que el maestro ha hecho en nosotros. Al igual que ese leproso se acercó a Jesús a pedirle que lo sanara, nosotros debemos acercarnos a Jesús para que sane nuestros cuerpos, pero también se necesita la sanidad del alma. No es suficiente que Dios te haya sanado tu cuerpo. Dios quiere sanar tu alma también. Porque hay mucha gente que simplemente quiere sanidad del cuerpo, pero no quiere responsabilidad con el Señor. Dios es un Dios que hace las cosas integral, completa. El mismo Jesús que sanó al leproso de la historia bíblica es el mismo que está con nosotros esta mañana. Por lo tanto, Él puede sanar hoy mismo si tú te vienes humillado ante su presencia y le pides que te sane. Él dice: sí, quiero. Padre, gracias por esta mañana preciosa. Gracias, Señor.